pues ya le dije. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Tribuna, que tenemos muchas cosas para hablar con ustedes. Desde lo que pasa en Roma esta semana, hablamos con la embajadora paraguaya en el Vaticano recién llegada sobre este histórico acto que tiene que ver con el cardenal paraguayo. Por primera vez vamos a tener un cardenal. A lo mejor muchos ni entendemos, Gloria, la cardenal allá va, pero parece que da gusto y hay un sentimiento muy positivo. O sea, el hecho de que tengamos un cardenal quiere decir que vamos a tener un papa, digo. Y es una Posibilidad. simbología. Una posibilidad. Es una simbología muy grande y sobre todo no hay que olvidar que puede haber un apoyo o lo habrá puesto también el Papa Francisco y lo que es la mirada hacia Latinoamérica. No estamos lejos es como ya entrar en las ligas mayores, ¿no? Así Buenas es. noches a la audiencia. Así mismo. Bueno, pero encima de todo, Adalberto Martínez es una persona, es demasiado buena persona. Me tocó conocerlo trabajando en el interior, estando trabajando con lo que es la extrema pobreza en el Ministerio de Desarrollo Social. Y bueno, más de una vez nos recibía en San Pedro para comer, para reunirnos, para tomar agua. Y conversando con él, es increíble realmente el don de gente, el don de persona que tiene. Y viendo lo que es la historia de los papas o de los cardenales, este está muy lejos de ese lujo al que solemos estar acostumbrados a ver, paradójicamente, en un campo donde hablan de la humildad, Gloria. Y sí, hoy yo ya he visto las primeras imágenes de él también, que no es precisamente su entorno, pero es lo que son todas las simbologías que tiene la iglesia. Bueno, Por ese el otro lado, es uno de los temas. Y no olvidar simplemente como un detalle, porque hoy tenemos el tiempo medio reducido por la cantidad de invitados. El presidente de la República con su señora Silvana van a estar llevando la famosa, mira, no me viene ahora el nombre, pantalla, La en el pantalla. cual ella misma estuvo pintando con la bandera paraguaya y lo que es los colores del Papa, el blanco y el amarillo, lo que es finalmente los colores de la bandera en el Vaticano. Bueno, también estaremos hablando sobre la campaña de lactancia materna y Expedición Guaraní Paraguay 2022, que es un fenómeno impresionante. Estamos hablando de 550 kilómetros que tienen que recorrer los corredores de los atletas. Un tema impresionante realmente. Ya me quiero anotar, ya quiero estar ahí trotando. Ojalá tuviera el tiempo y las condiciones físicas, por supuesto, para hacer. Pero a propósito de Guaraní, alguien que es Abba Guaraní, que maneja este tema y que estoy seguro que si le preguntamos cuánto ya caminó por el Chaco de Tina Alvarenga, parte de este equipo. ¿Cuántos tiempos estuviste aquí, Tina? Y ahora otra vez como una de nuestras invitadas. Gracias por estar aquí, Tina. Gracias a ustedes por la invitación. Muy buenas noches a toda la Te audiencia. das cuenta que siempre sos de la casa. ¿Viste? La punta de la mesa es tuya. Sí. ¿Viste? La punta redonda. Sí. Un gusto de estar con ustedes y de compartir algunas de las cuestiones en las que estoy en este momento embarcada. Opinaste de entrada sobre el tema del Papa. ¿Vos cómo ves esa cuestión? ¿Cómo le ves ahí a Alberto Martínez? Y yo creo que es una posibilidad muy posible de que, primero que va a tener la oportunidad de elegir Papa, y puede ser elegible también, ¿verdad? Sí. Vaya a saber, Estás a un paso, ¿no? Uno nunca sabe los designios de Dios. Y desde esa postura, desde esa fe, uno puede decir, bueno, ¿y por qué no? Y yo creo que para nosotros también como paraguayos es mucho, porque en el sentido de que Paraguay profesa esa religión, ejemplos como lo de Cacupé siempre es para mí como un referente, ¿no? Hay una religiosidad popular muy fuerte y una fe hacia la Virgen, hacia los santos, etcétera, todo lo que es la simbología, todo lo que es lo que representa, diríamos, la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces, tener a una persona que diríamos representa todo eso, es como que el Paraguay presente en ese espacio, ¿verdad? Y sobre todo la cercanía, cómo lo hace. Así como vos decís, sí, trabajamos, o César también, ¿cuántos paraguayos, si uno va a hacer una sumativa, no tuvo esa relación absolutamente directa de trabajo cordial, o de misa, o de momentos alegres como el bautismo, el casamiento, o tristes también con la muerte? O sea, todo eso construido en un país. Sí, así mismo es. Y yo creo que
es una bendición realmente para quien, yo soy católica, para quienes profesamos esta fe, es una bendición y puede ser también, además de una bendición, un gran compromiso, porque nos compromete como país a ser coherente entre nuestra fe y la vida. Totalmente. Bueno, Tina, Yendo a lo otro. Yendo a lo otro, un encuentro, te estaba diciendo, mujeres, una parcialidad específica y lo difícil que ha de ser organizar, juntarse. ¿Para qué fue esto? ¿Los temas? ¿Qué es lo que más a ustedes les interesa o cuál es el seguimiento que ustedes están haciendo? Nosotras formamos parte de la Articulación de Mujeres Indígenas de Paraguay, que es una organización que articula a mujeres de diversos pueblos indígenas. Al menos 16 de los 19 pueblos indígenas son personas que pertenecen a algunos de estos pueblos y hemos presentado como articulación y gestionado fondos para estar más cerca de las compañeras y entre ellos estamos implementando 3 proyectos. Uno con el fondo, con el apoyo de la AECIT para agua, saneamiento y sistema de riego para agricultura, de eso no voy a hablar porque no es el tema. Otro que es el de la conservación de los bosques y el territorio desde la visión de las mujeres indígenas del Chaco paraguayo, avanzando un poco hacia la consolidación de uno de los programas que es ONU-RED, Red Más en los territorios indígenas y que aquí se conoce más por ONU-RED, ¿verdad? Aunque es un programa que trabaja todo el tema de la conservación de los bosques, ¿verdad? Y en esa línea hay todo un proyecto enorme en este momento en Paraguay que se llama Paraguay Más Verde. ¿Y qué es lo que a nosotras nos preocupaba como articulación? La ausencia de mujeres. Cuando que siempre se dice que las mujeres indígenas son las guardianas, son las protectoras, son las conservadoras, pero en los espacios de decisión o de toma de decisiones no están ellas. Sus voces no se encuentran. Entonces, ¿pero cómo van a estar si no manejan la información? Entonces allí fue que nosotras decidimos presentar una propuesta a una fundación guatemalteca es una fundación indígena, maya, y que administra un fondo del Banco Mundial que se llama Fundación Sopsil, y le presentamos, hicieron una llamada y nos presentamos y ganamos, diríamos, fuimos seleccionadas entre creo que más de 200 o 300 propuestas de América Latina y el Caribe, creo que eligieron unos 20 o 30 proyectos. Entonces, ahí de Paraguay nosotras fuimos adjudicadas y estamos en alianza con una joven ONG que se llama Naturaleza para la Vida, cuya expertise y especialización es el tema de cambio climático y justamente bosques. Y hemos trabajado en estas últimas semanas con las compañeras en SET Sur como para que puedan tener las herramientas básicas a la hora de estar en espacios. En este momento, una de las compañeras de MIPIL, Daniela Benítez, forma parte de la Junta Directiva Nacional de Paraguay Más Verde, donde están el ministro del Ambiente, etc. Pero también se va a hacer eso mismo a nivel departamental y distrital, y para ello le estamos ya capacitando a las compañeras, no solamente para que sigan conservando los bosques, sino para que haga también esa cuestión de incidencia a nivel de políticas públicas. Esta vez nosotras estuvimos trabajando con ellas y salieron cosas muy interesantes, como por ejemplo, de que no sabíamos que había tantas apicultoras y decían, nosotras queremos seguir trabajando este tema, no solamente la apicultura, diríamos natural, extraído del monte directamente, sino también hacerlo en cajas. ¿Verdad? Entonces ese es uno de los temas que decían, esta es una forma que nosotras tenemos para adaptarnos a todos estos cambios que se está dando en el ambiente, en los territorios. Y otra de las cosas que decían, nuestro Caraguatá cada vez está más lejos.
Y cada vez la sequía, como es más recurrente, incluso las hojas del caraguatá, que tenía un cierto centímetro, ahora ya está toda muy quebradiza, ya no se le puede sacar las fibras, los hilos que se le sacaban antes, etc. Entonces decía, necesitamos hacer algo. Por otro lado, trabajamos también con jóvenes para el manejo de la tecnología, ¿verdad? Esta tecnología para hacer el monitoreo territorial. Entonces se va a capacitar y se le va a dar herramientas tecnológicas para que hagan ese monitoreo ambiental de cómo está su territorio en relación a su ecosistema, sus bosques, dónde están sus tajamares, dónde hay más caraguatá, dónde hay menos caraguatá. Por otro lado, también controlar quién entra y quién sale de sus territorios, ¿verdad? Porque a veces es un peligro. Entonces, no solamente a los jóvenes, sino a mujeres jóvenes también. Entonces, estamos muy decididas de fortalecer, desarrollar capacidades de las mujeres indígenas y fortalecer a las organizaciones indígenas comunitarias, interétnicas, departamentales y nacionales en todo esto que es adaptarse a nuevas formas de prácticas culturales en la producción, en el manejo del bosque, porque cada vez está más en peligro. Son temas que obviamente se saben, se conocen, pero es muy distinto cuando uno hace una sistematización. Tina, vos sos una mujer del Chaco, una persona que está siempre, bueno, está por todas partes, ¿verdad? Pero sabemos que venís del Chaco. Acompañás esa deforestación, lo que sea, pero es muy distinto escuchar esto, ¿verdad? Cuando ves que, por ejemplo, ya la artesanía está en riesgo, sí. O, bueno, para nosotros es una artesanía, pero para los indígenas es su fuente de vida. Es su fuente de vida y es su forma, su usanza, ¿verdad? O sea, nosotros podemos usar un bolso Chenson, pero ellos no, para ellos les gusta usar ese tipo de bolsos, ¿verdad? Entonces, y después la alimentación también, o sea, son varias cosas las que están en riesgo. Cuando decimos cómo afecta, por qué tenemos que tener una mirada específica desde las mujeres en el impacto del cambio climático. De eso se habla bastante y empieza a decir porque el agua está cada vez más lejos. Pero hay una cosa que las mujeres nos decía nuestra higiene personal. Sí, las mujeres, ¿Quién piensa en nuestra higiene personal cuando hay falta de agua? Cierto. Un varón puede estar semanas sin higienizarse posiblemente, pero la mujer no puede, especialmente cuando está en etapa reproductiva. Sí. O sea, estamos hablando de la higiene menstrual, por ejemplo. O cuando tiene que amamantar, decía, sí. Cuando menos agua tomamos, menos leche producimos. Cierto. Eso que implica que tenemos una leche con poca calidad. Por lo tanto, nuestros hijos, que cuando uno dice que el mejor alimento es la leche materna, pero cuando la madre no se alimenta adecuadamente porque no hay alimento, no hay agua, ¿cómo va a ser esa leche que va a darle a su Y estamos cría? hablando ya de sobrevivencia, ni más ni menos. Ya. Y en los dos casos, tanto de la higiene, porque puede agarrarte a una infección. Enfermedades, porque nuestros órganos de las mujeres es externo. Sí. Es interno y lo de los varones está más protegido que el de las mujeres, ¿verdad? Sí. Entonces decía, ¿cómo hacemos para eso? Y bueno, nos contaba también, ¿verdad? Y cómo hoy quieren hacerlo, ¿verdad? Y el tema del alimento, hay hambre. Hay hambre. Una vez al día algunos comen, porque primero no hay más agua, por lo tanto hay menos producción de tuna, hay menos producción de frutas silvestres, de alimentos silvestres. Está todo privatizado, entonces hay menos acceso a los animales para matar y comer de eso. Por eso es tan grave cuando uno ve que hacen una casa sin razón inclusive. Y realmente si lo hacen sin razón en eso significa todo, son depredadores de todo ya, sí. Absolutamente. Y ahora tenemos el problema, sí, que lindo es el acueducto, pero está destrozado en dos o tres tramos y no llega el agua y todavía no se arregló. O sea, y el agua es vital, claro, vital. Entonces hay sistemas por ejemplo, hay tanques pero vacíos, sin agua.
Entonces y más hay estos una... fenómenos también que vienen, Tina, o llueve mucho Eso o no nos llueve decía, nada. nos decía, mira, antes nosotros sabíamos bien que había viento norte, viento sur, viento del este, viento del oeste. Ahora solamente se nos vienen dos vientos. El norte que viene con todo el calor que eso implica, levantando polvo, y el sur que de repente, de repente tenemos una temperatura, no sé, de 10 grados por la mañana o por la noche, y al mediodía está con 28, 30 grados, o sea, Sí. y Ya. eso les Que es enferma lo que en también. algún Que ahora no está momento pasando. el penosamente fallecido Benjamín Gracie nos decía, ya no son fenómenos, ¿verdad? Así como la forma en que llueve, esos cambios bruscos. Tenemos que acostumbrarnos a eso y estas también son las consecuencias. Y eso decía, por eso hablamos de adaptación. ¿Cómo nos adaptamos a las nuevas situaciones? ¿Qué herramientas tenemos para adaptarnos? Y desde los pueblos indígenas, ¿qué saberes tenemos que podemos usar todavía para hacer frente a estos cambios que hay? Sí. Bueno, realmente interesante, hay Interesante, mucho para hablar realmente. sobre esto, una pena que el tiempo es tan tirano. Básicamente, entre otras cosas, estamos hablando de mujeres en Set Sur, ¿verdad? Que están fortaleciéndose a través de la apicultura y la artesanía. Dentro de esta búsqueda de fortalecimiento, obviamente analizan lo que es el agua, la agricultura, el fenómeno climático, porque todo va otra vez y termina en esto, ¿verdad? Claro, En el hábitat. y en este caso con las mujeres en SET, pero también estamos trabajando con las mujeres Nivachey y con las mujeres Cuom. O sea, estamos con tres pueblos diversos trabajando más o menos lo mismo. Con la comunidad San José del pueblo Cuom, por ejemplo, estamos haciendo el tema del sistema de agua, de recolección de agua, techos para recolectar agua. Tuvimos una buena recepción de SENASA en ese sentido y van a hacer ellos un techo, le van a poner los tanques. Y un poquito más alejado, que es la comunidad casuarina, donde estamos también, estamos trabajando con los jóvenes. Ahí realmente hay una comunidad muy activa. Y a nivel de MIPI, ya como organización, estamos en el tema de la incidencia, de ir ocupando espacios donde podamos llevar las voces de nuestras compañeras y tratar de que se nos oiga, ¿verdad? Pero sí estoy impresionada en un tema como nos siguen enseñando ustedes, porque por lo general cuando nosotros hablamos del medio ambiente, jamás hablamos del agua y esa cuestión tan básica de amamantamiento, o sea, cómo no vemos esa relación. Por ahí es una realidad, pero por ahí no es nuestra necesidad en ese momento, pero es de analizar, o sea, es la vida misma en ese sentido. Sí, la higiene nomás lo básico, uno dice, pucha, y esto normalmente, estas cuestiones no se llevan en las conversaciones cuando los varones se juntan, ¿verdad? Sí, no se habla de estos temas. Entonces, por eso nosotras consideramos que esta mirada de las mujeres, las voces de las mujeres deben ser oídas, sí, porque traen, traen un punto de vista muy particular, pero a la vez impacta en toda la familia. absolutamente. Bueno, Tina, realmente un gusto hablar contigo. Gracias por acompañarnos y esperemos que luego de tus próximas visitas, en poco tiempo, volvamos a conversar contigo y vayas trayéndonos justamente esas nuevas noticias que suceden y que son tan importantes. Gracias, Tina. Gracias a ustedes por este espacio. Bueno, hablamos así con Tina Alvarenga, ella es miembro de la Articulación de Mujeres Indígenas del Paraguay, MIPI. En instante estamos hablando justamente de 6 meses para toda la vida, estamos hablando de lactancia materna, estamos hablando sobre expedición guaraní y también sobre lo que sucede en el Vaticano. Ya volvemos.